¿Cómo estamos, amados hermanos? Mucho gusto de saludarles. Qué grande gozo es volver a saludarles una vez más, queridos hermanos, amada Iglesia de Jesús, todos los amigos y hermanos que escuchan y ven estas transmisiones. Que Dios los bendiga. Es para nosotros de gran privilegio y de gran bendición el poder estar delante de ustedes. Y muchas gracias por escuchar las transmisiones, el mensaje de la palabra del Señor, que es nuestro alimento, que es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza para mantenernos vigorosos mientras el Señor viene. Dios nos sigue bendiciendo. Gracias por sus reportes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por reportarse, y que esta palabra que el Señor nos está permitiendo sea una palabra que cambie vidas, que cambie nuestras vidas, que transforme nuestra manera de ser llegar a la estatura que el Señor ha diseñado para su iglesia, para su pueblo, para todos sus hijos, para todos aquellos que anhelamos agradar y hacer la divina voluntad de Dios. Vamos a orar un momento para meditar en la palabra. Cerremos nuestros ojitos y oremos al Señor. Querido Padre Celestial, aquí una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, suplicando, Señor, tu presencia, suplicando, oh Dios, tu auxilio, Padre Santo, para que nosotros, Señor, podamos tener un corazón hambriento, un corazón sediento, un corazón, Señor, anhelante de ti, de tu palabra. Pedimos, Señor, ahora que intervenga, Señor, en esta palabra, y que cada uno de los oyentes, Señor, su corazón, su mente, su espíritu, se abra ahora para recibir la palabra que tú tienes, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad aún de prepararnos y de prepararnos para el día de nuestro encuentro contigo. Gracias por esa dicha que tenemos, por esa gran esperanza de que tú vienes pronto. Querido Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Que el Señor nos siga fortaleciendo. Entonces le invitamos a que aparte este momentito para poder así meditar juntos en la palabra del Señor. Tenemos como tema en esta ocasión acerca de la vida que agrada a Dios, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Que Dios es Dios, grande, poderoso, sublime, Dios vivo y verdadero. Como Dios, la mentalidad de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios no son como los nuestros. Nosotros como seres humanos miramos como tal, pensamos como tal, nos conducimos como tal. Pero Dios, que es poderoso, que para Él 1000 años para nosotros, para Él es como un día. Entonces nosotros vemos que Dios es grandioso, glorioso. Para Él no hay tiempo pasado, para Él no hay tiempo presente ni tiempo futuro. Para Él todo es un eterno presente, conoce todas las cosas. Y su naturaleza divina, santa, sublime, su naturaleza, ahí sí que gloriosa. Él anhela que esa naturaleza divina de Él nosotros la conozcamos y vivamos para agradarle. ¿Por qué nosotros debemos de vivir para agradar a Dios? Porque los planes de Él son perfectos. Porque sus pensamientos y sus caminos son perfectos. Y nosotros como humanos, por lo mismo, somos errados. Erramos en muchas cosas. Entonces, por lo tanto, no podemos vivir sin la dirección, sin la guianza de ese Dios que nos ama tanto y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, a todos nosotros nos conviene llevar una vida que agrade al Señor.
¿Cómo podemos nosotros saber que estamos agradando a Dios? Nosotros en nuestra propia opinión no lo podemos saber. Pero la palabra del Señor es el libro de fe y conducta que nos dirige, que nos guía y nos enseña acerca de los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, los planes de Dios para todos nosotros. Y nos conviene vivir para agradar a Dios, porque nuestro final será de grande victoria, nuestro final de grande galardón, nuestro final es la vida eterna con Él. Entonces, que lastimosamente los seres humanos somos dados a poner más atención, a tomar más en cuenta, a dedicarle más tiempo a las cosas visibles. Y nos cuesta dedicar tiempo a lo invisible. Y Dios es lo invisible. Su palabra se vuelve real cuando nosotros la ejecutamos, la obedecemos. Pero pidamos a Dios, pidamos al poder del Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirige, que alumbre, así que nuestros pensamientos, que ilumine los ojos de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, para que entendamos la buena voluntad de Dios para todos nosotros. Podemos nosotros tomar un gran ejemplo aquí de la palabra acerca de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9 de la segunda carta de Pedro, nos dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta palabra nos enseña acerca de que el Señor tiene planes. El plan de Dios no es que nos quedemos para siempre en esta tierra, que vivamos para siempre como estamos viviendo, sino que el plan de Dios es que nosotros tengamos un futuro mejor, un futuro eterno. Ese futuro es maravilloso. Este pasaje nos enseña entonces al final de este pasaje que Dios le agrada que nosotros no perezcamos en el castigo de Dios por desconocer la ley de Dios. Él mismo ha dicho de que el pueblo de Dios perece porque le faltó conocimiento y conocimiento de la palabra. El Señor entonces no le agrada que nosotros perezcamos por desconocer su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. En pocas palabras, que todos seamos salvos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que seamos salvos de los juicios venideros a consecuencia del pecado y la maldad, que nos arrepintamos de todo. ¿Y qué clase de arrepentimiento? El no tener a Dios, el no tener a Jesús en nuestro corazón. Mire, nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos a Jesús. Entonces Dios le agrada que nosotros tengamos salvación y vida eterna con Él. Eso es uno de los propósitos maravillosos de Dios, el Dios vivo y verdadero. Que nadie perezca, que nadie se pierda, que la luz de Dios, el resplandor de su presencia, el resplandor de su gloria, vea, Él anhela que descender en nuestro corazón, descender en nuestras vidas y guiarnos a toda verdad. Y su verdad, la verdad es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, y que lo conozcamos. Podemos nosotros pensar entonces que Dios, nuestro Padre, está preocupado por el mundo entero. Bien preocupado. El mundo entero, todos nos preocupamos de todo lo que nos está pasando.
y es razonable porque lo estamos viviendo. Y Dios también está preocupado. Él es el que está más preocupado. ¿Por qué el Señor está preocupado? Porque la pandemia es terrenal, es transitorio, es pasajero, ya sea que partamos a la eternidad por consecuencia de enfermarnos de esta pandemia, o ya sea que bendito sea Dios que nos salve y no nos pase nada. Pero la mayor preocupación de Dios es la vida eterna. Él está preocupado que el mundo entero tenga salvación. Por eso permite estas situaciones para llamar nuestra atención. Hoy en día, pues gracias a Dios, hay muchas personas que buscan a Dios, que oran a Dios, grupos de personas que por medio de la tecnología se reúnen para orar por las peticiones, las necesidades. Excelente, gracias a Dios. Pero lo que realmente agrada a Dios es que observemos su palabra y caminemos según su voluntad. Muchas veces hacer la voluntad de Dios para el ser humano no es agradable. Porque el ser humano, todos nosotros tenemos nuestra propia voluntad, todos nosotros trazamos nuestros propósitos, nuestras metas, y nosotros anhelamos alcanzar esas metas, esos propósitos, pero lo que más anhela Dios es que nosotros vivamos una vida que le agrade y una vida según sus propósitos y no los nuestros. Entonces, el agrado de Dios es que seamos salvos, que el mundo entero sea salvo y que le busque de verdad. Dios le agrada que seamos, no solo que seamos salvos, sino que seamos santificados. Podemos pensar que este es el agrado de Dios, esta es la voluntad de Dios. Él anhela que su voluntad nosotros la ejecutemos, nosotros la hagamos. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y versículo 3, el Señor dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios. Que nosotros nos apartemos del pecado y que nosotros seamos santificados y que nosotros nos apartemos de la fornicación. Esta carta es dirigida a los tesalonicenses, que existieron, las iglesias en Tesalónica existieron en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los discípulos. Ese lugar, esa ciudad de Tesalónica, eran demasiado perdidos, había mucha idolatría, demasiada idolatría, y el Señor, vea usted, escribió a través de sus siervos esta carta a la iglesia de Tesalónica, pues ellos decidieron dejar las idolatrías y entregarse al Señor. Es ahí donde esta palabra dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando el Señor le habla así, la fornicación no siempre es el asunto de que una pareja estén juntos y no estén casados. Eso es una fornicación de la carne, una fornicación de una pareja que no se quiere casar y están viviendo juntos, es fornicación. Pero cuando el Señor aquí está hablando de fornicación, está hablando que se aparten de la idolatría, porque la idolatría es fornicación delante de Dios, es adorar a otros dioses, dioses ajenos, que no son dioses realmente, sino que es un engaño del enemigo que ha puesto a las personas para desviar su atención al verdadero Dios, al que responde las oraciones, al verdadero Dios que tiene planes maravillosos y perfectos para el ser humano. Entonces la voluntad de Dios es que seamos santificados, purificados y que nos apartemos de la inmundicia para vivir para Dios únicamente,
Santificado significa consagrado para Dios. Que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, nuestro ser tripartito, esté consagrado al Señor únicamente para Él y no para los pecados que no agradan al Señor. Entonces vemos que agrada a Dios que tengamos salvación, agrada a Dios que seamos santificados y apartados por completo solo para Él. La palabra del Señor nos sigue enseñando. Agrada a Dios que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos ver los anhelos de Dios para nosotros. Que no solo seamos salvos, que seamos santificados, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 y versículo 18 nos dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué agrada a Dios? Que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué agrada a Dios? Que no estemos buscando licor, que no estemos buscando sidra, como dice en el libro de los Proverbios, porque el licor, la sidra, es alborotadora. Es como un veneno. Mire, destruye el alma, destruye al ser humano. Entonces dice el Señor, no se embriaguen con esa clase de bebidas. Si de embriagar se trata, mejor sean ustedes llenos, mire, del Espíritu Santo. Tener la llenura del Espíritu Santo significa ya no vivir uno en la carne, ya no vivir según sus propios pensamientos, sino vivir en el Espíritu. Esta clase de bebidas que habíamos mencionado está en Proverbios capítulo 20 y versículo 1. El vino, vea, es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Vea, entonces vemos esta palabra que no es de esa clase de vino con que los humanos cometen errores, sino que llenos del Espíritu Santo. Qué glorioso es ser llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso es ser llenos del Espíritu Santo, porque es una experiencia en los cuales el ser humano que se entrega a Dios y que agrada a Dios y busca agradar su nombre, busca agradarle de todo corazón, como resultado, vea la llenura del Espíritu Santo. Es un gran regalo de Dios que nosotros como seres humanos no merecemos, pero a Dios Padre le ha placido enviar al Espíritu Santo para llenar a sus hijos, a los que le pertenecen, a los que le han recibido, a los que procuran llevar la vida de santidad delante de Dios. A Dios le ha placido enviar a su Santo Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues el tema no es asunto del Espíritu Santo que vamos a predicar, pero está uno de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos, la llenura de su Santo Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da fortaleza, nos da valor, nos da poder, nos da autoridad. O sea que todo esto es regalo de Dios, que viene de Dios y que es puesto en el corazón de los hijos de Dios. Entonces vea, amado hermano, estimada iglesia, amados amigos, el anhelo de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. A Él le agrada, le ha placido y le ha agradado darnos este gran regalo maravilloso, en los cuales los antiguos
Todos los hermanos del Antiguo Testamento no tuvieron esta gran dicha que hoy la iglesia de Jesucristo tiene. El Espíritu Santo en aquel entonces venía sobre los siervos, sobre los profetas, sobre las siervas de Dios, sobre todo cuando el Señor le mandaba hacer una misión, le ordenaba a llevar a cabo una misión, llegaba el Espíritu Santo, los llenaba, los tomaba para ir y cumplir con esa misión de servicio, con esa misión de ministerio. Cumplida la misión, el Espíritu Santo se apartaba de ellos hasta que el Señor le permitiera otra vez enviarlo a otra misión, enviar otra vez a su Santo Espíritu para capacitarlo, para fortalecerlo, para darle valor, para que pueda obrar de una manera sobrenatural. Pero la iglesia de Jesús, ahora que estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, tenemos una gran dicha de que Dios envió a su Santo Espíritu y su Santo Espíritu está ahora vigente, está en medio de la iglesia de Cristo y llena los corazones de aquellos que le buscan, de aquellos que lo anhelan. ¿Para qué? Para vivir la vida recta, para darnos valor, para vivir la vida que agrade a Dios, para darnos la capacitación, para darnos capacidad. Es una energía poderosa. El Espíritu Santo es una persona, no es un aire, no es una energía, por decirlo, pero es una energía de poder, de unción, de autoridad que nos da para vencer lo malo. Vemos entonces cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada. Le agrada entonces darnos este gran regalo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero conjuntamente con esto, le agrada a Dios que nosotros seamos agradecidos con Él. Nosotros podemos ver aquí lo que el Señor anhela del ser humano, lo que el Señor anhela del mundo entero, lo que el Señor anhela de todos aquellos que le obedecen y que quieran entregar su vida a Él. Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18 dice de la siguiente manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que nosotros seamos agradecidos. Todos nosotros como seres humanos somos dados a quejarnos y quejarnos y quejarnos y ver todas las cosas negativas, pero las cosas buenas y las cosas positivas nos cuesta reconocerlas. Las tomamos como tan normal y tan natural que nos cuesta reconocer que son regalos maravillosos de Dios. La vida es un regalo de Dios. El respirar el aire cada mañana, cada día es un regalo de Dios. La misericordia de Dios que recibimos cada día son grandes regalos. El darnos un techo, el darnos el alimento, el darnos el calzado, el sostenernos. Eso es motivo de ser muy agradecidos con Dios. Pero no solamente eso, cuando no tenemos nada, igualmente, seamos agradecidos en Dios. Dice la palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias en las victorias, en los triunfos. Que demos gracias al Señor cuando todo nos va bien. Y que demos gracias al Señor cuando estamos pasando situaciones negativas, cuando estamos enfermos. Difícil dar gracias a Dios porque estamos enfermos. Pero cuando lo miramos del punto de vista carnal, material, el estar enfermos, el estar en escasez, el estar en tribulaciones, el estar en sufrimientos, no es motivo de dar gracias a Dios cuando nosotros lo vemos en la carne, en lo material. Pero cuando lo vemos en el sentido espiritual, podemos entender a través de la dirección del glorioso Espíritu Santo
acerca de los propósitos maravillosos que Dios tiene para los que se han entregado a Él y los que anhelan caminar con Él. Sus propósitos es instruirlos, capacitarlos. Permite Dios que pasemos pruebas, que pasemos escasez, que pasemos enfermedades. Dios lo permite para que nosotros seamos fortalecidos en la fe, para que nosotros seamos valientes y fuertes, porque a medida que atravesamos situaciones difíciles, vamos ganando las victorias en el Señor, nuestra fe se va vigorizando, nuestra fe va creciendo. Dios permite las luchas y las batallas, las escasez, las enfermedades. Dios las permite muchas veces. ¿Para qué? Para hacernos crecer. Por algo dice la palabra en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que fueron llamados según sus propósitos. O sea que las personas que no tienen a Dios, eso no les ayuda bien, más bien les ayuda a amargarse. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque lo canalizamos. Mire, las batallas, las luchas, los sufrimientos no es nada agradable. Nadie lo quiere. No somos masoquistas para estar llamando el sufrimiento, el dolor. Pero si amamos a Dios, todo lo negativo nos ayuda a bien. Nos ayuda a formar nuestro carácter cristiano. Nos ayuda, hermanos, a ser creyentes, ahí sí que a todo terreno. Jesucristo es nuestro ejemplo de dolor, de sufrimiento, de renunciamiento. Jesucristo es nuestro ejemplo que no buscó agradarse a sí mismo, no buscó agradar a los hombres, sino buscó agradar al Padre Celestial, buscó hacer la voluntad del Padre. Y Dios le agrada que le amemos en todo tiempo, así como los matrimonios. Mire, cuando nos casamos, nos mandan a repetir aquello: le amarás en lo bueno, en lo malo, en la escasez, en la enfermedad, que le cuidarás. Y nosotros decimos sí, 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 porque es un pacto. Y ese sí, pues se cumple y se debe cumplir. Aunque lastimosamente, cuando no tememos a Dios, pues esos pactos no nos preocupa obedecer. Pero si tememos a Dios, entonces pasamos, ahí sí que batallas, tribulaciones, dificultades, y en todo tiempo sabemos lo que hemos pactado y estamos muy convencidos de que nosotros somos vencedores y vamos a salir adelante juntos. Imagínense, ese es un matrimonio. Así somos llamados para el matrimonio. Ahora, en lo espiritual, es un pacto con Dios de entregarnos a Él. Y en el camino hay dolor, hay sufrimiento, hay tribulación, hay de todo. Entonces, la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, es que seamos agradecidos con Él en todo. En lo bueno como en las cosas negativas. Esto es lo que a Dios le agrada, que nosotros seamos así, que seamos agradecidos. Otros asuntos que al Señor agrada es que nosotros aprendamos a estar contentos y no amargados. Porque la inclinación de nosotros los seres humanos, la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa del ser humano es que cuando todo le va bien, está feliz, está alegre, sonriente, pero cuando las cosas no le va bien, cuando tiene problemas, tiende a amargarse y tiende a buscar a quién echarle la culpa, tiende a quejarse, a murmurar, y hay gente que se atreve a murmurar contra Dios, busca un culpable
Y cuando no lo encuentra, le echa la culpa a Dios nuestro Señor. Mas el Señor le agrada que nosotros aprendamos a estar contentos. Filipenses capítulo 4, versículo 11, nos dice 11 y al versículo 13. Dice, no lo digo porque tengo escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como a tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veamos, amados hermanos, esta es la vida que a Dios le agrada. Que nosotros aprendamos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo del Señor Jesús cuando vivió aquí en la tierra, en el ministerio, por lo cual el Padre le envió, nos fue gran ejemplo en todo. Y ahora el apóstol Pablo está siguiendo el ejemplo del Señor y nos está diciendo en esta palabra que está acostumbrado a tener y no tener. Está acostumbrado a tener abundancia como a tener escasez. Está acostumbrado a tener hambre como a estar saciado. En conclusión, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a vivir contentos con lo que tengamos. Felices con lo que el Señor nos da. Eso no significa tener una vida de conformismo, que por ser conformistas, que por ser negligentes, nos conformamos. No significa eso, sino que, vean, la palabra del Señor dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es por demás que madrugues y te esfuerces y te acuestes tarde y comas tu pan con dolor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Es por gusto. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? Que muchas veces no es porque seamos haraganes, no es porque seamos negligentes, sino que Dios permite que pasemos hambre, que pasemos escasez, que pasemos tribulaciones. Aprendamos a estar contentos, dice la palabra. Aprendamos nosotros a alabar a Dios, a adorar a Dios en medio de las situaciones adversas. El Salmo 127 en el versículo 2 está este pasaje, que es por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios su sueño. No estamos desanimando a los diligentes, no estamos desanimando a los emprendedores, pues esto debe ser una virtud, sino que hay veces que por más que se esfuerce, las cosas no salen bien. Entonces no desanimarse, no estar amargados, no estar buscando a quién echarle la culpa, sino estar contentos. Y una armadura maravillosa que atrae la presencia de Dios es humillarnos, ser agradecidos en todo y alabar su nombre. En medio del dolor es difícil alabar el nombre de Dios, pero el Espíritu Santo, recuerde, nos da la fuerza, nos da el valor para mantenernos erguidos, no importando que las cosas que hemos deseado no funcionaron. Las cosas que hemos anhelado no se dan. ¿Por qué no se dan? ¿Por qué es que muchas veces no es el plan de Dios para nosotros? Muchas veces eso no es la voluntad de Dios. O eso no es lo que Dios le agrada. Dios tiene un propósito para cada uno. Dios tiene propósitos maravillosos. Él ha diseñado sus propósitos y Él sabe cómo lleva a cada uno de nosotros. Aquí lo importante es que a Él le agrada
que seamos nosotros agradecidos y que aprendamos a vivir contentos con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor nos permite. Parece un poco difícil lo que yo quiero decirle en esta tarde. No nos confundamos, no es que seamos masoquistas, pero la voluntad de Dios es que nosotros también pasemos padecimientos. Porque si padecemos como Cristo padeció, entonces reinaremos con Él, dice la palabra. Como Él padeció, jamás nosotros vamos a poder. Solo es el ejemplo de Jesús, de sus grandes padecimientos, que ningún ser humano puede pasar esos padecimientos. No podemos compararnos jamás. Pero Él es nuestro ejemplo de que renunció todos sus deleites, lo que era bien para el Señor, renunció su vida, renunció su corona en los cielos, renunció su trono en los cielos, renunció la alabanza y la adoración de sus ángeles que le alababan día y noche, renunció el Señor todo para venir a esta tierra a padecer, veamos. Entonces Él es nuestro ejemplo. Nosotros muchas veces padecemos, pero la palabra del Señor nos enseña qué clase de padecimiento es lo que llevamos. ¿Por amar a Dios o por tomar malas decisiones? Primera carta de Pedro en el capítulo 3 y versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este pasaje, estos dos versículos nos enseñan grandes cosas. Nos enseña que Jesucristo es nuestro ejemplo de padecimiento. Entonces, si Cristo padeció, entonces nosotros es necesario que pasemos padecimientos. ¿Pero por qué es necesario? Para que nuestra carne muera y seamos vivificados en el Espíritu. Esta carne pecaminosa, esta carne que es el yo que es orgulloso, el yo que es soberbio, el yo que quiere hacer sus propios deseos y no le preocupa la voluntad de Dios. No piensa en qué querrá Dios para mí, cuál es su buena voluntad para mí, por decir un ejemplo, sino que yo aquí, yo allá, y esto yo así lo pienso, así lo voy a hacer, yo tengo planeado y planeado. Y Dios no cuenta ahí. Entonces, cuando somos sometidos a padecimiento, ese orgullo de la carne, esa soberbia de la carne, que no tiene a Dios en el primer lugar, baja. Eso es el motivo por lo cual nosotros también somos sometidos a padecimientos, porque estamos siendo formados. Desde el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, recibimos los grandes beneficios de la salvación, la liberación, la sanidad de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, así como también la sanidad del cuerpo que Dios en su misericordia nos concede. Entonces, desde ese día nos inscribimos en la escuela de Cristo Jesús. Y cuando estamos en la escuela del Señor, entonces somos formados, porque necesitamos ser formados. Recuerden que nosotros estamos arrastrando el pecado que heredó toda la raza humana. Entonces necesitamos que nuestra carne baje y seamos vivificados en el Espíritu Santo de Dios, para que cada día nosotros, vayamos
creciendo en el Señor, que cada día, como dijo Juan el Bautista, yo baje y Él crezca dentro de mí. Que cada día nuestra carne, el yo, nosotros con nuestras necedades, baje. Y eso no va a bajar voluntariamente, va a bajar a raíz de la formación. Entonces Dios le agrada todas estas cosas para nosotros, porque solo así vamos a vivir una vida que le agrada a Él. De lo contrario, el ser humano le gusta vivir una vida a su propio agrado, a su propio deleite, sin Dios, sin esperanza en el Dios vivo y verdadero, sino de acuerdo a sus deleites, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a los deseos de su carne, de acuerdo, pero es una verdad, de acuerdo a sus necesidades. Por eso, Dios le agrada que suframos. Cuando vemos esto así, es como que diríamos que tenemos un Dios que es malo. Pero no es así, es un Dios que nos ama, pero que nosotros tenemos que entregarnos a Él para comprender su idioma, para comprender su lenguaje santo y perfecto, y sobre todo sus propósitos maravillosos que tiene para cada uno de nosotros. Vemos entonces que Dios le agrada que le sirvamos. Él anhela que le sirvamos. Tenemos en las Sagradas Escrituras saturados los pasajes de cómo Dios ha llamado a sus siervos, ha llamado a sus siervas, y cómo Dios llama a que le sirvan. Y cómo Dios, en los tiempos pasados, en los tiempos antiguos, en los tiempos de los discípulos, en los tiempos de los creyentes primitivos, en nuestros tiempos, a raíz de todas las edades, Dios ha invitado al ser humano a que le sirva. Porque si Él es nuestro Dios, entonces hay que servirle. Porque todo rey tiene sus súbditos y sus súbditos le sirven. Y si es nuestro rey y no le servimos, entonces estamos un tanto equivocados y no le hemos conocido. Vamos a citar solo un pasaje, el Salmo número 100, en el versículo 2a. Dice de la siguiente manera: servid a Jehová con alegría. Servid con alegría. Nosotros podemos pensar que hay muchos testimonios de siervos y siervas de la antigüedad, ¿verdad? Bíblicos, como cristianos de este tiempo, cristianos que nos antecedieron, que sirvieron a Dios a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, porque Cristo, nuestro ejemplo, que por predicar la palabra del Padre fue perseguido, fue apedreado, fue humillado, fue calumniado, sufrió vituperios, pero Él mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y para entregar mi vida por la vida de todos. Y si Él es nuestro ejemplo, ¿por qué nosotros no servimos a Dios? No necesariamente vamos a estar todos en un púlpito, no necesariamente vamos a estar todos haciendo lo mismo. En la obra de Dios hay mucho lugar para servir, pero el servicio también se convierte muchas veces en sufrimiento, en dolor, porque hay que renunciar muchas cosas y darle lo mejor al Señor. Tenemos que abstenernos de cosas, renunciar, porque qué importante es que al Señor le entreguemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros talentos. Y al fin y al cabo, de todo esto no podemos ni decir nuestro, porque todo esto Dios nos lo ha dado. Y qué bueno es ponerle a sus órdenes nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero y los talentos que Él nos ha dado para servirle. Urgen siervos y siervas de Dios. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. La iglesia de Cristo Jesús, con la guianza del Espíritu Santo, el Señor nos ha organizado, cada uno en diferentes departamentos de trabajo, de servicio, de ministerio en la iglesia,
Pero cuando vienen las pruebas, vienen las luchas, cuando viene que nosotros tenemos que pedir la excelencia para el Señor, muchos se desaniman, renuncian a la obra de Dios, renuncian al ministerio. Entonces podemos pensar que eso no agrada a Dios, porque el servicio es sufrido. Mientras yo estaba orando y preparando esta enseñanza, el Espíritu Santo me recordó un canto antiguo donde dice: donde quiera que Él me llame, yo iré. El título es Doquier que Él me llame, yo iré. Y las estrofas de esta alabanza, en una de ellas dice: si al desierto quiere Jesús que vaya yo a servirle, iré. Sin volver atrás, iré. Y las estrofas sigue diciendo que servir a Cristo da gozo y da alegría. Los hermanos antiguos que se inspiraron en estas alabanzas no fue por casualidad, sino que así fue la vida de ellos. Recordemos que el desierto, ahí no hay nada. En el ministerio muchas veces no todo es color de rosas. Este canto, gracias a aquí el hermano que nos está apoyando, hermano Eliseo, dice este canto, las estrofas dicen: vea, si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar su cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Sigue diciendo: si al desierto quiere Jesús que vaya yo, llevando buenas nuevas de salvación, si ahí en dura lid mi campo Él señaló, a Cristo yo sigo sin más dilación. Aunque mi parte sea mi dura cruz llevar, diré a mis hermanos también su grande poder. Contento quedaré, mi luz haré brillar, testigo de Cristo yo. Testigo de Cristo quiero yo e iré. La voluntad de Cristo yo quiero obedecer, pues en la Santa Biblia encuentro mi saber y con su gran poder al mundo venceré. Si Él va conmigo, doquiera yo iré. ¿Quién dijo que el servicio al Señor es fácil? ¿Quién dijo que el servicio al Señor es cómodo? Es de gran gozo, pero es de gran alegría. Servir a Cristo es un placer, y no porque nosotros seamos buenos, sino que Él transmite un gozo, una fiesta en el corazón cuando le servimos. Y a veces no importan las tribulaciones, no importan las dificultades. Nuestro servicio al Señor, podemos imaginarnos que es como un incienso, un perfume agradable que nosotros podemos presentar delante de Él, delante de su trono. Entonces a Él le agrada que nosotros le sirvamos. Amada iglesia de Cristo, somos llamados a agradar a Dios. Hoy en día, la situación que vivimos, hay mucho que servir. Hay que predicar a Cristo. Hay que llevar el Evangelio. Quizás muchas veces nos dice, pero es que el Evangelio ya está predicado. Ya lo han escuchado muchas veces y la gente no quiere. La gente rechaza, se enoja. Pero oremos a Dios, pidamos la guianza del Espíritu Santo, porque siempre hay almas necesitadas y el Espíritu Santo nos va a guiar. Nuestro testimonio predica, como dice este canto, mi luz haré brillar. El llevar una vida que agrada a Dios, solo eso es una gran luz. Solo eso, prácticamente, no es que seamos nosotros los buenos, sino que la transformación de vida que el Señor nos ha dado
No se puede esconder esa vida así, brilla por sí sola, brilla, porque se ha dedicado a agradar a Dios. Dios le ha transformado y esa luz ya ilumina a otros. ¿Dónde comienza uno a iluminar? En su propia casa, con su esposo, con su esposa, sus hijos. Ahí comienza a brillar con los que están cerca, con los que todos los días nos vemos, con los vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Nuestra luz hagamos brillar del testimonio de la transformación de vida que Dios nos ha dado. Ese es un servicio al Señor. Estirar nuestra mano al necesitado. El poder animar a otros que estén desanimados. El pertenecer al grupo de intercesión, o sea, gente que intercede delante de Dios, que ora por las necesidades. Hay que orar por nuestras vidas, por los nuestros, porque nuestro primer ministerio es nuestra casa. El esposo, la esposa, los hijos son nuestro primer ministerio. Nuestro primer ministerio es nuestra familia. Brillar ahí, brillar donde estamos. Llevar palabras de ánimo, palabras de consuelo, orar por otros, llevar cargas de oración. Esas cargas es que nosotros podemos decir, vamos a orar hasta ver la respuesta de Dios. Eso es llevar las cargas en intercesión. Ese es un gran servicio al Señor. Un servicio que está en el anonimato, pero es un gran servicio. Nosotros somos llamados a agradar a Dios y uno de estos es servir al Señor. Servirle de todo corazón. Orar por nuestro país, orar por nuestros gobernantes, por nuestro pueblo, por el mundo entero. Llevar esas cargas de oración. Eso es servir al Señor. Y esas respuestas llegan. Y el Señor comienza a revelar por dónde hay que seguir orando, qué hay que hacer. El Señor revela a través de su Santo Espíritu, nos guía, nos da. No todos los sueños son de Dios, hay sueños que son de la carne, hay sueños que el maligno los pone, y hay sueños que son de Dios. Pero cuando estamos, nuestra alma, nuestro espíritu se está instruyendo, vamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, a discernir la voz de Dios, y Dios muchas veces nos habla por sueños. Dios le agrada entonces que nosotros le entreguemos completamente todo, todo, todo. Que vivamos una vida consagrada a Él, una vida que le agrada. Entonces la voluntad de Dios, ya vamos a ir terminando, la voluntad de Dios es librarnos de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vea que el agrado de Dios es librarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Muchos pensarán que lo que estamos pasando ahora es la hora de la prueba, que estos son juicios de Dios y todo, pero es principio. Esto solamente es principio de los juicios de Dios. Pero el mundo está preparado para ser enjuiciado. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor pecado del mundo? Que Cristo vino, descendió de los cielos y puso sus pies sobre esta tierra y el mundo le rechazó. Cada uno se esparció por su camino. Unos agarraron el camino equivocado, el camino de idolatrías, creencias en otras cosas, otros agarraron otras creencias
equivocadas, otros decidieron ser ateos, no creer en Dios, y cada uno se esparció por su camino. ¿Qué más señal podía haber que el Padre envió a Jesucristo, su Hijo unigénito? Entonces el gran pecado del mundo es que Cristo vino y el mundo le rechazó y no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el mayor pecado del mundo por lo cual va a ser enjuiciado es haber rechazado a Jesús, y muchos se fueron para diferentes religiones cuando Dios no es ninguna religión. Dios es Dios vivo y verdadero, y Él es real y anhela tener comunión íntima con cada uno. Y los pasos a seguir, la palabra del Señor nos lo enseña. Entonces le agrada a Dios librarnos de esa hora de la prueba, de esa hora de los juicios candentes que vendrán sobre este mundo. Cuando entonces Dios ha prometido venir y llevar consigo a los suyos, llevar a su iglesia. Su iglesia no significa una religión, un grupo. Su iglesia es aquellos santos, hijos de Dios, que entregaron su corazón y vivieron bajo su voluntad, vivieron la vida santa, fueron llenos del Espíritu Santo, le amaron, le sirvieron, fueron agradecidos con Él, como estuvimos viendo estos pasajes. Vivieron felices por ser hijos de Dios, no importando las situaciones difíciles, no importando el haber renunciado cosas que les eran de provecho y de ganancia, pero si iba en contra de la santidad de Dios, renunciaron y rechazaron, no importó lo que perdieron, vivieron para Dios. Eso es la iglesia de Cristo. Nosotros los humanos entregados a Dios, esa es la iglesia de Jesús, comprados y lavados con la sangre de Cristo. Por su iglesia Él viene y le va a librar de la hora de los juicios que ya están preparados como nubarrones oscuros, como cuando ya va a llover, en los cielos se oscurece y es porque la lluvia empieza a caer. Sin temor a equivocarnos, podemos pensar que así están los juicios de Dios sobre este mundo, como nubarrones oscuros, vientos de juicios de Dios, consecuencias que Cristo vino y el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra, y para que sus obras no fueran vistas, prefirió vivir en las tinieblas y rechazar a Jesús, que es la luz que vino a iluminar. Y aún está hoy con los brazos abiertos, esperando a todos aquellos que quieran venir a Él. Y todo creyente que le ame. Vamos a terminar con este pasaje nuevamente de Tesalonicenses. Le prometo terminar. Tesalonicenses, en su primer capítulo, como hemos estado viendo, podemos ver en el versículo 7, y luego nos pasamos al 9 para seguir con el 10. Vemos aquí: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esto le fue dicho a la iglesia de Tesalónica. Ellos fueron un gran ejemplo para los demás hermanos de aquella época, siendo idólatras. Estaban en grandes fornicaciones, renunciaron a todo y se entregaron a Cristo de verdad. El versículo 9 nos dice: porque ellos mismos cuentan que nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de toda la ira venidera. Conclusión: 3 cosas hicieron
los hermanos de Tesalónica. Se convirtieron a Cristo de los ídolos de la vida impura y la vida de tinieblas y de pecado. Se convirtieron a Jesús, le sirvieron y creyeron en su venida. Ellos ya no están, pero se fueron creyendo en el día del arrebatamiento, en el día de la venida del Señor. Y por eso le sirvieron. Entonces concluimos con esta palabra, que averigüemos, según la Escritura, lo que a Dios le agrada. Dios le agrada entonces que seamos salvos. Dios le agrada que seamos santificados. Dios le agrada que seamos llenos del Espíritu Santo. Al Señor le agrada que seamos agradecidos. Al Señor le agrada que vivamos contentos y felices con lo que tenemos. Y el Señor le agrada que le sirvamos. También el Señor le agrada que seamos formados. Y si aún así pasamos padecimientos, pues a Él le agrada porque somos formados. Porque de ahí va a sacar Él grandes y maravillosas cosas para nosotros. Nos está formando a su imagen y semejanza. A Él le agrada librarnos de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Amén. Vamos a orar. Oremos a Dios. Consagremos nuestra vida al Señor. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús, aproveche este momento. Momento muy especial. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra. Oremos a Dios. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, repita esta oración de todo corazón, si usted así le desea. Dios le invita. Los brazos del Señor están abiertos a todos los que quieran recibirle en su corazón. Gracias, Padre Celestial, porque estás aquí. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Estás aquí y estás con cada uno de los hermanos, de los amigos que están viendo y escuchando esta transmisión. Gracias, soberano Padre, porque tú nos amas a todos, tú amas al mundo entero. Por eso dejas oír tu voz a través de tu palabra en todos los tiempos, como hoy. Siervos y siervas del mundo entero has levantado en todos los rincones de este mundo, porque tu voz es como voz de trompeta, tu palabra es como voz de trompeta que anuncia, Señor, la salvación, el perdón y la vida eterna. Repite esta oración si usted no ha recibido a Jesús. Señor Jesucristo, te creo, Señor. Te creo con todo mi corazón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Ya no quiero vivir una vida fuera de ti, sin propósitos. Recibe mi vida, Señor, que hoy lo entrego a ti. Te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Anhelo, Señor, vivir para ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Con todo mi corazón te recibo hoy. Lávame con la sangre de Jesús, tu Hijo amado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, oh Dios. Sella mi corazón con el sello del Espíritu Santo. Opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor, oh Señor Jesús, y que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra del Padre, ¿de dónde vendrás? Gracias, Señor, por recibirme como a tu Hijo. Bendito seas. Amén. Sigamos orando, hermanos. Padre que estás en los cielos, eres bueno, Padre. Eres muy bueno, Señor, porque día con día nos hablas por tu palabra. Nos hablas por los tiempos que estamos viviendo. Nos hablas por las circunstancias personales que estamos pasando. Nos hablas por las señales
que tú estás permitiendo, Señor. Gracias porque nos hablas por tu palabra. Muchas gracias, Padre. Te suplicamos que nos ayudes a vivir esa vida que te agrada. Que nos ayudes, Señor, a vivir la vida santa, esa vida pura que no puede suceder de la noche a la mañana, sino que es una decisión que hoy tomamos y empezamos a desarrollar, a llevar una vida consagrada a ti, a entregarte nuestro yo, que nuestra carne muera y que tú seas vivificado cada día, Señor, dentro de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, llénanos del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por darnos toda la provisión de la salvación, la provisión de la santificación y la provisión de la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos todo lo que pertenece a tu reino, para que nosotros vivamos una vida que te agrade, Señor. Bendito seas, Padre. Aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Soy imperfecto. No soy campeón, Señor. Soy lleno de faltos, lleno de errores, lleno de debilidades y flaquezas. Pero te entrego una vez más mi vida y tomo la decisión, Señor, de esforzarme. Tomo la determinación de que mi carne no sea el que me gobierne, sino seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor. Me entrego una vez más a ti. Te pido, Señor, que me santifiques. Te pido perdón por no servirte, Señor. Quizás no he encontrado el camino del servicio, quizás me he confundido o tú me has llamado y yo no me he dado cuenta. Señor, me ofrezco para servirte. Dame tu guianza, dame tu dirección, Señor. El servicio, Señor, que tú me has dado, Padre, en tu iglesia, en tu obra. Yo quiero hacerlo, Señor. En tus manos entrego mi vida, entrego mi tiempo, entrego mi talento, Señor. Entrego todo lo que soy para ti. Dame un corazón de siervo, un corazón de sierva, Señor, empezando con mi familia, empezando en mi propia casa, Señor. Como tú lo has dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ayúdame a empezar en mi casa, a empezar, Señor, con los más cercanos, sirviéndote, Padre, conforme a tu dirección. Muchas gracias, Señor. Perdóname por amargarme, por enojarme cuando las cosas no me salen bien, cuando no recibo lo que esperaba recibir. Perdóname. Ayúdame a vivir feliz. Dame el gozo de tu presencia, el gozo de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame a ser agradecido y a vivir contento, Señor, y muy feliz con lo que tú me has permitido, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre querido, oramos, Padre, por los amigos, por los que te han recibido, por aquellos, Padre, que han empezado su caminar contigo. Que los fortalezcas, que los llenes de tu presencia, que los tomes de su mano y nunca los sueltes. Señor, nuestra vida es tuya. Nosotros te pertenecemos a ti. Levanta tu pueblo en la iglesia, llénalos cada día. Fortalécelos, Señor. No permitas, Padre Celestial, que ellos, Padre, se queden estancados o fríos, sino que cada día crezcamos todos, cada uno crezca en su comunión contigo, en su servicio, en su santidad, en la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Gracias por su atención. Sigamos adelante con Jesucristo y hasta pronto. Amén.